Y estamos aquí para charlar de prevención. Doctor Pizzi, muchas gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación. Por La verdad es que es aceptar. un gusto estar acá. A mí me da no sé qué, porque lo hago venir desde Santa Fe y yo sé que usted tiene sus actividades. Hoy me cuenta que hizo cirugía, así que... Bueno, pero Santa Fe está cerca. Sí, ¿No? Está cerca y la verdad que no cuesta nada. Es un paseo y es un paseo lindo, ¿no? Bueno, gracias. Mastólogo, ¿qué significa ser un mastólogo? Significa que uno está abocado a las consultas que puede realizar cualquier mujer, no solamente de enfermedades, sino de desarrollos fisiológicos normales de la glándula mamaria. Obviamente que siempre integrando la mama a la persona y haciéndola un todo, no solamente detenernos en la mama, sino interpretar a la mujer como una mujer. Y la mama es algo más que uno estudia un poco más y tiene más facilidad de acceso por la localización de la mama y porque aparte lo que queremos que es disminuir la incidencia del cáncer de mama, o si no se puede disminuir la incidencia, favorecer los diagnósticos más precoces que tienen mejor pronóstico y menos agresión al cuerpo. ¿Crecen los casos de cáncer de mama? ¿Cómo ven ustedes los médicos? Sí, hay un aumento de la incidencia, pero yo no solamente lo relaciono con la parte propia de la enfermedad, la fisiopatología de la enfermedad, sino también yo lo que creo es que las mujeres tienen mucha más conciencia de que deben concurrir a hacerse los controles, y los equipos de detección del cáncer de mama, no solamente la mamografía, sino que se cuenta con ecografías, resonancia magnética, tomosíntesis, ahora se está empezando a utilizar la mamografía contrastada y son mucho más precisos y exactos en cuanto al diagnóstico, cada vez en tumores más pequeños, y entonces eso, cuando uno hace números, dice, che, tuve más cánceres, pero claro, cuando me fijo bien cuáles son los números de esos cánceres o el tamaño de esos cánceres, son más pequeños, y eso es lo que uno trata de buscar. Claro. ¿Y estamos a la altura de otros países con respecto a la tecnología y demás? Sí, Argentina tiene muy buena tecnología y es reconocida a nivel mundial, parejo con centros internacionales de Estados Unidos, de Alemania, de Japón, Australia, Francia, son los lugares de referencia. Argentina está bien, a veces lo que nos cuesta es la parte económica en cuanto a terapéuticas, en cuanto a tratamientos y en cuanto a disponibilidad de medios diagnósticos, sobre todo en la parte pública, que los tenemos, pero sería conveniente a veces tener un poco más o más facilidad para el acceso, y sí estamos un poco más lejos con el tema de los costos de los tratamientos, lo que le decía recién. Claro. Pero a nivel mundial los profesionales de Argentina están bien reconocidos. Usted me dijo una mamografía contrastada, ¿eso es algo nuevo? Es algo que se está haciendo nuevo, que se está implementando, que se está probando, y que lo que hace es medir el flujo vascular que tienen esos estudios o esos tumores, para identificar si tienen algún aporte sanguíneo extra o diferente a la mama normal. Se inyecta una sustancia de contraste y se sacan las mamografías a los 2 minutos, 3 minutos. Eso es para ver cómo reacciona ese tumor cuando uno tiene dudas y si tiene vascularización, que son uno de los factores que a lo mejor tiene que tener en cuenta para establecer el diagnóstico. Bueno, hablamos de diagnóstico, tratamiento, una vez que... Bueno, este mes es para, digamos, focalizar, ¿no? Sí, está bueno que haya un mes, a lo mejor, que uno, lo que con el tiempo en los últimos años ha cambiado, que no es un mes del cáncer de mama, sino que es un mes del control en general de la mujer. Se tiene que hacer el Papá Nicolau, análisis, la consulta con su clínico, de paso también la mamografía. Debería ser así todo el año, ¿no? Sí. De hecho es todo el año, pero Sí. bueno, esto se le hace un hincapié especial en este mes
de octubre. Pero bueno, como le dije, yo lo que vi en estos últimos años es que no es solamente para la mama, sino que es también para el resto de las patologías o de los controles que se tiene que hacer la mujer. Bueno, cuando aparece algo en la mamografía, la alarma, ¿no? ¿Cómo comienza todo el tratamiento? Lo fundamental, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el cáncer. Decía un mastólogo viejo que lo que hay que hacer es encontrar el cáncer y después de eso empezar a tratarlo. Y para eso uno lo que tiene que realizar son los diagnósticos con, si sospecha de algún nódulo, alguna punción, tener un diagnóstico un poco preciso, más preciso y exacto, y si de acuerdo al tipo de tumor o al tipo de patología que presente, hacer el tratamiento adecuado, que puede incluir cirugía, puede incluir quimioterapia, hormonoterapia, radioterapia, ahora hay anticuerpos monoclonales, hay inmunoterapia, y son todas esas avances que van haciendo las terapéuticas, que lo que buscan es ser más específico en cuanto al tratamiento del tumor propiamente dicho y no generar tantos efectos indeseables. Ahora es como que uno ve que ha cambiado. Antes la mujer tenía el diagnóstico de cáncer de mama y bueno, hace muchos años se procedía a hacer una mastectomía, luego se fue reduciendo todo eso. Ahora vemos que encaran de distinta manera, quizá empiezan por quimioterapia. Sí, bueno, es lo que hablábamos recién, depende mucho de las características inmunistoquímicas del tumor, que son nombres y apellidos que se le pone a cada tumor. Y de acuerdo a los resultados, uno puede hacer anticuerpos monoclonales, inmunoterapia también del tamaño. Ahora se está tratando de hacer las cirugías en menos, cada vez menos cirugías. Incluso antes se hacían vaciamientos axilares, donde uno sacaba 30, 35, 40 ganglios, y ahora se está buscando el ganglio centinela para tener una medida pronóstica de lo que va a ser el tratamiento posterior o de lo que va a ser la evolución de ese cáncer. Y yo creo que son todas, bueno, no nos olvidemos también de los estudios genéticos que se están haciendo, donde uno puede hacer prevención de cánceres futuros si hay algunas mutaciones genéticas, y todas esas cosas son avances que los tenemos acá en Argentina también, en Santa Fe también los tenemos. Son todos avances que nos permiten tener un tratamiento más preciso para cada mujer en especial. ¿Hay una edad más riesgosa, es decir, que la mujer está corriendo más riesgo para tener un cáncer de mama? Generalmente el cáncer de mama es directamente proporcional a la edad, o sea, la aparición del cáncer de mama es directamente proporcional a la edad. Cuanto más años tiene la mujer, más posibilidades va a tener de desarrollar un cáncer de mama. Sí hay entre los 55 y los 70 años un pico, digamos, el tumor del cáncer de mama, que justo coincide con los controles a lo mejor que se hace la mujer después que crió a los hijos y demás, si tiene tiempo para ella, y después de los 70 se estabiliza un poco, incluso puede ir disminuyendo, pero es por el crecimiento un poco más lento del tumor. Bueno, ¿y a qué edad comienza la mujer a hacerse la mamografía? Las mamografías en las que están recomendadas es entre los 35 y los 40 años hacer una mamografía que se llama mamografía de base, que es lo que permite comparar con estudios posteriores. Y después de los 40 años, una mamografía por año. Salvo las mujeres que tienen antecedentes de primer grado, una hermana, una madre, en donde deberían empezar desde los 35 años, todos los años, o 10 años antes del diagnóstico de ese familiar. Por ejemplo, si a la madre le diagnosticaron a los 40 años, empezar desde los 30 con una mamografía. A veces la mamografía no es suficiente para establecer un diagnóstico y se tiene que complementar o con una ecografía, o con magnificaciones, con una tomografía, como decimos, una resonancia, o sea que eso lo va viendo el profesional. El tema de la reconstructiva, hubo un día de la cirugía reconstructiva, ¿no? Sí. Se hacen cirugías reconstructivas que se llaman cirugías oncoplásticas, donde de acuerdo a la patología, el tamaño, algunos estudios genéticos y también la decisión de la paciente, a veces uno lo que hace es hacer una adenomastectomía o una mastectomía, colocar un implante o un expansor, hacer una reconstrucción con algún colgajo, lipotransferencias que se hacen, y bueno, esas son las cirugías oncoplásticas.
Siempre uno lo que trata de informar en estas cirugías oncoplásticas, sobre todo cuando son cirugías cruentas, muy agresivas, son las complicaciones que puede llegar a tener. Lo lindo es que una mujer entre a quirófano y salga bien de quirófano y no tenga ningún inconveniente. A veces también hay inconvenientes, por eso tenemos que ser claros en el mensaje que nosotros tratamos de transmitir cuando recomendamos estas cirugías oncoplásticas o cuando sí debemos realizar alguna mastectomía o adenomastectomía por alguna cuestión distinta a la patología. Ahora, lleva su tiempo todo eso, ¿no? El tema del expansor y demás. Y sí, el expansor, usted calcule que es como una especie de bombita desinflada y que se va inflando una vez por mes con líquido para que se acomode al tamaño de la mama. Y después cuando se ve que ya adquirió el tamaño que quiere el profesional o la mujer, se saca el expansor y se coloca el implante definitivo. Claro. Bueno, las quimioterapias, el tema de la quimioterapia y de la caída del pelo, ¿no? Yo se lo había preguntado en otra oportunidad cuando usted vino. Yo creo que es el mayor dolor de la mujer es que se le caiga el pelo. Sí, se trata de buscar algunas alternativas si se puede evitar la quimioterapia en cuanto a los tratamientos, o con inmunoterapia, o con algunos biológicos, o con anticuerpos monoclonales, o con hormonoterapia, que a lo mejor no tienen tantos efectos indeseables. Cuando se necesita la quimioterapia, sí o sí, porque tiene sus riesgos, pero también tiene sus beneficios la quimioterapia, y cuando se necesita, hay que explicarle a la paciente qué es lo que puede llegar a pasar, lo que le puede llegar a suceder. Hay ahora unos cascos fríos que son los que se usan, que a veces dan buen resultado y a veces no dan tan buen resultado, no es mágico tampoco. Y sí, la caída del pelo hay que contemplarla y está dentro de los efectos indeseables de la quimioterapia. El tema del cáncer, ¿en qué el cáncer de mama? ¿Cuál es el más común que usted observa en sus pacientes? Bueno, hay distintos tipos de cáncer. El más común es uno que se llama ductal infiltrante o NST, que es un cáncer invasor. También tenemos dos grandes tipos que son los invasores y los no invasores o intraductales o in situ. El invasor es el más frecuente y dentro de los invasores el ductal, el que crece dentro de los conductos, es el más frecuente. Es el más frecuente y digamos que es el que menos problemas trae o puede... No. Puede llegar a ser uno de los que más problemas trae este tumor, ¿no? Claro. A veces uno prefiere tener otro tipo de tumores, papilar, un tumor lobulillar, un adenoide, un cistosarcoma filodes y demás que se pueden correr con o tratar con el cuchillo, pero a veces los ductales, que son los más frecuentes, son los que nos traen más dolores de cabeza. ¿Cuánto dura un tratamiento? Bueno, usted hace la cirugía, después lo pasa al oncólogo. Yo le estoy preguntando tal vez cosas. Después el oncólogo lo que hace es un tratamiento, una quimioterapia, si necesita quimioterapia, que eso dependerá del tamaño del tumor, dependerá de la edad de la paciente, dependerá de los factores pronósticos de inmunistoquímica, de si hay o no compromiso de los ganglios axilares, y se indica la quimioterapia. Hay dos ciclos bien grandes que están en relación, uno que dura 2 meses, que se hace cada 21 días, dura 2 meses, y otro que dura 4 meses porque se hace cada semana. Son 12 aplicaciones que se hacen durante 3 meses, se hacen semanales, y eso más o menos demorará casi 6 meses de tratamiento de quimioterapia. Hablamos de la parte genética. ¿Y con qué más se puede relacionar un cáncer de mama? ¿Un estilo de vida? ¿Estrés? Sí. Una vez hicimos un trabajo hace 10 años más o menos, en donde le preguntamos a pacientes con cánceres de mama si habían sufrido algún disgusto, cambio de pareja, muerte de algún familiar, alguna pelea, que
se queden sin trabajo, que se tengan que mudar y demás. Y casi el 80-85% de las mujeres nos respondieron que sí, que en los 3-4 años anteriores habían tenido algo relacionado con eso. Y bueno, yo creo que el estrés es algo que no solamente para el cáncer de mama, sino para todos los tumores y para todas las enfermedades que uno puede tratar de evitar cuando no tiene estrés. Lo que pasa es que es difícil no tener estrés. Es difícil vivir sin estrés. Sí, sí. Y después sí, hay otros factores. La obesidad, la ingesta de harinas, el alcohol. No quiere decir que no tomen, pero bueno, el exceso, como en la mayoría de las patologías, puede provocar algunas enfermedades que no queremos, y el cáncer está dentro de esas enfermedades. Claro. Y unas mamas densas, muy grandes, muy con... Es distinto las mamas densas con las mamas grandes. A veces las mamas grandes tienen mucho tejido adiposo y es muy fácil detectar alguna lesión. Por más que sea una mama grande, uno hace una mamografía, y si tiene que hacer 2 veces una mamografía o sacarla por partes, es más fácil ver alguna lesión. Una mama densa, por más que sea pequeña, el tejido denso puede enmascarar algún nódulo y casi siempre es necesario complementarlo con alguna ecografía. Y ahí sí tenemos un diagnóstico un poco más preciso. Bueno, y el tamoxifeno, tan conocido y escuchado hablar, ¿eso todavía se usa? Sí, el tamoxifeno se sigue usando, sobre todo en aquellas pacientes que tienen receptores hormonales positivos, en donde uno supone que el tumor depende de las hormonas. Entonces lo que hace es bloquear esos receptores y le da el tamoxifeno. El tamoxifeno es una droga que la verdad cuando se la compara con el resto de las drogas no hay con qué darle, porque al tamoxifeno en general, cuando se lo comparó con nada, y los resultados son muy buenos, no genera tantos efectos indeseables, y hoy en día se está dando más que nada en pacientes premenopáusicas. Salió una nueva camada de medicamentos que son inhibidores de la aromatasa, como el letrozol, el anastrozol, el exemestane, que muchas veces lo que hacen es no bloquear los receptores como hace el tamoxifeno, manteniendo el tamoxifeno mantiene los estrógenos circulantes normales, sino que lo que hacen es inhibir la aromatasa. La aromatasa es una enzima que transforma una parte de estrógenos, sería la estrona, en estradiol, que es el estrógeno activo. Entonces no existe o no hay estrógeno en el resto del cuerpo. Y no se da ese medicamento en las mujeres premenopáusicas justamente porque los estrógenos los necesita la mujer para prevenir fundamentalmente la osteoporosis y la enfermedad cardiovascular. Por eso en las premenopáusicas se prefiere utilizar el tamoxifeno. Y otra cosa que me pasó con una paciente esta semana: no todas necesitan tratamiento hormonal, porque las pacientes que tienen receptores hormonales negativos es inútil que yo le haga un tratamiento hormonal, porque no va a generar más efectos indeseables y no le va a otorgar ningún beneficio. Por suerte tenemos que la mayoría de los tumores son hormonodependientes, 60-70%, entonces nos facilita el diagnóstico, el tratamiento. Pero en aquellos que no tienen dependencia de las hormonas, no hay que dar terapia de reemplazo hormonal, no hay que dar terapia antiestrógena, no hay que dar tamoxifeno, no hay que dar anastrozol, no hay que dar letrozol ni exemestane. Claro. El tema de cuando se detecta el cáncer, comienza el tratamiento, ¿la mujer debe dejar de menstruar? Depende. Deja de menstruar si se le da quimioterapia o en las pacientes premenopáusicas a veces el tratamiento incluye algunas drogas que lo que hacen es inhibir las gonadotrofinas y entonces eso sí provoca una disminución de la función ovárica y de la menstruación. Y en aquella paciente que se le da quimioterapia, como la quimioterapia actúa sobre las células que se están duplicando y las células ováricas se duplican para generar el óvulo y para producir un embarazo posterior, al actuar sobre esas células, la mujer puede llegar a dejar de menstruar. Y eso lo tenemos que contemplar también. Claro, porque vemos chicas muy jóvenes que tienen cáncer de mama. Y se está viendo cada vez más chicas más jóvenes con cáncer de mama. Claro, y entonces por ahí la pregunta es, ¿pueden quedar embarazadas después de su tratamiento? ¿Pueden tener su hijo? Pueden quedar embarazadas. Hoy se está ofreciendo
En caso de que tenga que hacer un tratamiento quimioterápico, se está ofreciendo congelación de ovocitos, que es antes de empezar la terapéutica con quimioterapia, se la manda a un centro de fertilidad para que la estimule, le saque ovocitos, los congelen y después cuando quiera ella los puede utilizar para tener un bebé. Pero eso depende de cada mujer, de la edad gestacional, perdón, de la edad de la paciente y si tuvo o no tuvo paridad antes. Eso dependerá de la situación y de qué es lo que quiere la paciente. Pero se puede hacer, claro. La congelación de ovocitos sí, se puede sí, hacer. Sí. ¿Y ese cáncer de mama que tuvo la mujer puede volver? Sí, sí. Puede volver. Hay entre un 12 y un 16% de recidiva a los primeros 2 a 3 años del cáncer de mama, y después de los 5 años el porcentaje de recidiva va a ir aumentando un 1% por año, ¿no? O sea que hay posibilidades de que la mujer, pasados 20, 25 años, tenga una recidiva de un cáncer de mama. Y está dentro de lo que uno puede contemplar. Claro. Y bueno, ¿qué consejos darnos a todas las mujeres? Los consejos que uno da son los que siempre dan. Siempre digo que la que mejor se conoce la mama es la propia mujer. Hacerse un autoexamen mamario nos ayuda muchísimo, pues nosotros la revisamos una vez por año y ellos tienen la mujer tiene la posibilidad de todos los meses después de menstruar palparse las mamas y ver si detecta alguna dureza o si tiene alguna molestia, algún cambio de coloración en la piel, algún hundimiento o del pezón o alguna retracción de la piel, secreciones por el pezón, ver si tiene algunos ganglios axilares, que no es tan difícil, uno lo ve cuando se baña, enseguida se detecta. De hecho, la mayoría de las mujeres que consultan no es porque nosotros lo detectamos, sino porque ellas se tocaron una dureza o un nódulo, y cuando les toque hacer la mamografía, sí, concurrir al médico una vez por año y hacer de entrada la mamografía, y si después hay que complementarlo con algún otro tipo de estudio, bueno, ver la posibilidad de complementarlo, pero las recomendaciones más que nada es el autoexamen, cada 2 o cada 3 meses, y la mamografía una vez por año en aquellas que corresponde hacer la mamografía. Una pregunta más, el tema de las metástasis a partir de un cáncer de mama, ¿por qué se produce? Y las metástasis se producen porque hay un crecimiento descontrolado de algunas células que migran primero por los conductos linfáticos y después por la sangre y están buscando constantemente un lugarcito a ver dónde pueden desarrollarse, e engañan al sistema inmunológico haciéndose pasar por células normales. El sistema inmunológico se encuentra a veces un poco deprimido y no las reconoce como células anormales, y buscan un lugar en donde poder implantarse. Y las preferencias del cáncer de mama incluyen el pulmón, incluyen el hígado, los huesos y el cerebro. Son los lugares donde se instala o donde puede llegar a ser metástasis. ¿Y por qué se producen? Y por la agresividad del tumor, la duplicación celular, y bueno, el tumor también tiene sus armas como para engañarnos y decirnos que está todo bien cuando realmente está todo mal. Y por eso hay que intensificar los controles los primeros tiempos. Y en los primeros tiempos sí hay que hacer controles, sabiendo que en aquellos tumores que son pequeños y con axila negativa, las posibilidades de que dé metástasis el tumor son menores del 3-4%. Pero en aquellas mujeres que tienen compromiso axilar, y bueno, una vez por año por lo menos debería hacerse no solamente estudios de mama, sino también los estudios a distancia. Gracias por haber venido, no, por favor, gracias a ustedes. Sacarnos tantas dudas para nuestra audiencia, para seguir reforzando este mes, ¿no? Que yo creo que es lo que hay que hacer, reforzarlo. El trabajo que hacen ustedes realmente es un trabajo muy, muy encomiable, porque traen a lo que antes era un tabú, decían, que todavía vemos mujeres mayores que con nódulos ulcerados, que lo tienen desde hace 10, 12 años y que nunca han ido al médico, pero por vergüenza. Y me parece que mostrarlo, hacerlo visible, favorece a que aquellas mujeres que tengan dudas hagan la consulta y bueno, y se saquen todas esas dudas. Gracias, buen regreso a Santa Fe. Bueno, muchas gracias a usted.